Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, martes 19 de enero, vamos a conversar esta noche con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Buenas noches, Óscar. Bienvenido. Nacho, muy buenas noches. Es un gran placer estar compartiendo contigo en este espacio de debate. Y un saludo al pueblo salvadoreño, un abrazo, sobre todo esperando que se haya cerrado bien el año. Y yo siempre lo dije que íbamos a cerrar bien el año en términos económicos y de inversión pública y también de los programas de impacto social. Y por supuesto, el 2016, sin duda alguna, nos tiene que traer lo mejor para el país. Bueno, vamos cabalmente a hablar de las perspectivas para este año. Vamos a hablar de esa reunión de la empresa privada con el gobierno y lo que pueda pasar de aquí para adelante en la relación entre empresarios y el presidente de la República o el gobierno en general. Vamos a hablar de este crecimiento económico proyectado para este año de un 2.9%. Hablaremos de la situación del café, la baja importante que está teniendo la producción de café y que tiene que ver básicamente con la roya. Vamos a hablar de los problemas en ANDA. Hoy día exactamente los diputados le pidieron explicaciones por el aumento de las tarifas de ANDA al presidente de ANDA. Vamos a hablar de la seguridad y vamos a hablar también de esta reciente orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que la Casa Presidencial, el presidente de la República, entregue información en 10 días de todo lo que fueron los viajes y los gastos en publicidad del presidente Funes. Todos estos temas, pero antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a empezar con lo que es una proyección del año 2016. El gobierno ha dicho que cerró el año 2015 con un crecimiento de un 2.5%, esto más alto de la media de 1.9% que hubo en los años anteriores y obviamente mucho más alto del menos 3.5% que se produjo en el año 2008 o 2009. Obviamente este crecimiento sigue siendo un crecimiento insuficiente, el país necesita mucho más para que la gente empiece a sentir que hay un cambio todavía, pero bueno, se marca una tendencia. 2016 ustedes dicen crecimiento 2.9%, esa tendencia va a continuar a la alza. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué bases cuando uno ve, por ejemplo, que la agricultura pareciera que lo estamos muy bien? Ya no se habla de lo que en un momento determinado se habló en el gobierno del presidente Funes, de que la agricultura estaba en muy buen nivel, sobre todo el café ha tenido un impacto, está teniendo una producción de 1 millón de quintales, siendo que hemos tenido producción en algunos años de 4 millones. También la salida de algunas empresas, ahora se anunciaba la salida de Jumex, la empresa mexicana, una de las principales empresas mexicanas, y antes salió Maseca, serían 2 inversiones mexicanas muy importantes que han salido del país. No hemos tenido en los últimos años lo que se dijo el año anterior para justificar un aumento de crecimiento, por ejemplo, lo que era ya el funcionamiento del puerto de la Unión, la construcción de lo que es del plan maestro del aeropuerto de Comalapa, o de hoy día Monseñor Romero, o por ejemplo la planta de gas que se iba a montar y que fue una de las cosas que se pensó. ¿En qué se basa el optimismo para pensar que el 2016 va a ser un buen año en materia económica? Bueno, Nacho, excelente pregunta. El 2014, que tuvimos medio año de gestión bajo el liderazgo del presidente Salvador Sánchez Serén, crecimos básicamente a un 2%. Ya una cifra positiva si tomamos en cuenta que habíamos tenido un periodo largo de elecciones, de campaña, y existía cierta incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo, crecimos ese año. Tal como había planteado este servidor y parte del equipo del gobierno, el año 2015 se presentaba con mejores perspectivas, en un crecimiento que podía rondar entre el 2.3, 2.7, 2.8, de acuerdo a los datos del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y también de la CEPAL. Siempre habíamos establecido
que por las cosas que habíamos dejado ya encaminadas en el año 2014, el año 2015 iba a tener un mejor comportamiento. Y de hecho, el análisis fue correcto. Había un sector externo favorable, no solo para El Salvador, digamos para toda la región, a excepción de América del Sur, sobre todo por la baja de los derivados del petróleo, los commodities. Y eso ha impactado negativamente en Sudamérica, pero en la región centroamericana ha tenido un desempeño favorable, positivo, en la economía sana de los Estados Unidos, que sigue creciendo y está bastante estable. Ha generado una demanda dinámica de productos que podemos exportar desde nuestro país. De hecho, nuestro principal mercado son los Estados Unidos, con un total del 48% promedio de todas nuestras exportaciones, y después sigue Centroamérica. Y solo te cierro rápido, por ejemplo, el año 2015, efectivamente crecimos 2.5 por encima, un crecimiento que se despega del resto de crecimientos promedio en los últimos 10 años de 1.9, y tomando en cuenta que somos una economía dolarizada, crecimos en inversión extranjera. Vamos a cerrar por el orden cercano a los 900 millones de inversión extranjera directa en términos brutos. ¿Cuánto? Cerca de 900 millones, porque tú tienes que cerrar todavía los últimos 2 meses en el primer trimestre de este año, pero ya teníamos arriba de los 680 millones al mes de octubre. Entonces vamos a andar cerrando cercano a los 900 millones de inversión extranjera directa, superior al año anterior. Fuimos el país con mejor comportamiento de las exportaciones promedio en toda América Latina. El Salvador fue el único país con mejor desempeño en sus exportaciones, tomando en cuenta que años anteriores veníamos de una cifra negativa. No le fue tan bien a Costa Rica, no le fue tan bien como años anteriores a Honduras, a Guatemala, que habían tenido cifras promedio más altas en años anteriores. Y por el otro lado, también hay que registrar que creció la remesa al cierre de este año casi a un 3%. Estamos recibiendo en el año 2015 un promedio arriba de 4.200 millones, un poquito más arriba de 4.200 millones de remesa. Esto es importante porque impacta positivamente en el consumo y en el ingreso familiar, pero también hay que decirlo que creció la inversión privada a nivel nacional, que esto es bueno. Y lo más importante en el año 2015, que es lo que nos tiene en una situación favorable para el año 2016, es que empezamos a mover de una economía de consumo a una economía más productiva. Empezamos a priorizar sectores claves como la aeronáutica, sectores claves como la construcción, que venía de un decrecimiento del 9.5%, y este año 2015 cerró con una cifra positiva, no negativa. Avanzamos muchos puntos en el sector construcción. ¿Cuántos puntos? Avanzamos prácticamente casi 12 puntos. Si tomamos en cuenta que veníamos de casi de menos 10 en el año 2014, y ahora estamos cerrando con un punto positivo en materia de la construcción. Es importantísimo. Y por el otro lado, el mejor comportamiento fueron los textiles, el sector calzado, el sector químico farmacéutico, que proyectó un crecimiento importante. Todos los indicadores de los sectores claves estratégicos mostraron un desempeño positivo, y esto es bueno porque tiene que ver con industria. Y el futuro al corto y a mediano plazo de la economía salvadoreña es la industria. La agricultura tiene que ir dando un paso a la agroindustria, y en esa dirección estamos, pero la industria mostró un papel muy dinámico, y por eso es que tú ves que el cierre terminó también con más de 10.000 empleos formales permanentes, la mayor parte de ellos, casi un promedio de 7.000 dados por el sector privado, más una cantidad importantísima de empleos a nivel, lo que se le llama empleos no permanentes sino estacionales, por la zafra de caña de azúcar, de café, y también todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción, porque en el tema de la construcción, por la demanda del sector público y del sector privado, hay empleos que son de 6 meses, de 8 meses, de 7 meses. Ahí mostramos una tendencia muy positiva. Y aquí lo importante es que cuando tú haces el cierre del año 2015, se expandió el crédito, básicamente más de 43.000 créditos productivos, por un orden arriba de más de los 1.000 millones de dólares. Eso es importantísimo, sobre todo por la medida que tomamos con el Banco Central de bajar un porcentaje de los encajes y dirigir ese crédito al sector productivo. Entonces eso es bueno, y quiero decirte que también hay sectores, hay aspectos no tangibles que tenemos que tomar en cuenta. El presidente
desde que tomó posesión, meses después nos nombró a este servidor como comisionado presidencial para la inversión pública y privada, y hemos sostenido en el año 2015 más de 220 reuniones con distintos actores privados. Realmente hubo un momento que yo te dije en la entrevista a ti que cuando nosotros agarrábamos una responsabilidad la íbamos a agarrar de manera consistente. Los puentes que hemos creado con los distintos sectores, actores del sector privado son intensos. Hemos andado con el equipo reuniéndonos con el sector bancario, el sector financiero, con el sector construcción, con el sector de la industria, agrupados en ASI, con el sector Ecoexport, con todos los exportadores. Hemos estado trabajando con todos los call centers popularmente conocidos, pero son industrias de comunicación a distancia, o sea, servicios de comunicación a distancia, que ahora concentran al cierre del año 2015 más de 20,000 empleos. Y siempre yo lo decía al inicio del primer trimestre del año 2015, vamos a crecer. Y mucha gente me decía, no, es que tú eres muy optimista, que vamos a crecer, porque no ahora, es un problema solo de voluntad, vamos a crecer. Y claro, al cerrar el año, todos los indicadores nuestros son positivos. Y el 2016, lo que tenemos planteado es un mejor desempeño que el año 2015. Yo casi puedo asegurar que en los próximos 2-3 años vamos a romper la barrera del 3% de crecimiento, que insisto, en una economía dolarizada es importante. Lo que tiene que ser es un crecimiento sólido, sostenido, un crecimiento que le aporte al crecimiento de las exportaciones, porque ya no solo es para Estados Unidos, ya no solo para Centroamérica, hemos abierto espacios para Asia. La exportación que hicimos de más de 100,000 toneladas métricas de azúcar a China, el café que estamos colocando en China a Taiwán, los espacios que nos hemos estado abriendo al mercado colombiano, mexicano y a Sudamérica, etcétera. Entonces yo creo que es importante. Es decir, ahora tú me dices, ¿el crecimiento del 2.5% es suficiente? No. El crecimiento del 2.6, 7, 8% que vamos a tener igual o mayor este año 2016, okay. No. Pero lo importante es que nos pongamos en la ruta de un crecimiento creo que has sólido. hecho el análisis completo, digamos, en varios minutos de lo que es tu visión de lo que fue el 2015 y lo que puede ser este año. Pero hay, cuando uno conversa con la NEP y con algunos sectores empresariales, dan información totalmente diferente. ¿Por ejemplo? A lo que tú dices. Bueno, por ejemplo, empleo. Hoy día estaba leyendo, me parece que en la prensa gráfica, que se hablaba de una pérdida significativamente grande de empleo por la baja en la producción de café. Bueno, por ejemplo, sí, pero no después tengo patente una cifra de 5,000 y tantos empleos perdidos en el último trimestre del 2014, que fue un informe dado por la NEP. Eso en la parte de empleo. En exportación, en inversión extranjera directa, no me sale esa cifra de 900 millones y me gustaría, digamos, que no, si son del Banco Central. No aclarara, digamos, dónde vienen esos 900 millones, básicamente, en qué rubro de la economía no, si el Banco están esos 900 el Banco millones. Central, el primero, segundo semestre eran 447 millones, al tercer trimestre cerrando a octubre eran un poquito más de 640 millones y estamos cerrando ya noviembre. Casi te puedo asegurar que va a subir de 800 millones, porque tú para medir a través del Banco Central el cierre de la inversión extranjera directa en términos brutos, tienes que dejar siempre un trimestre para cerrar bien los datos. O sea, esos son datos del Banco Central, por eso te preguntaba de dónde se sacan los otros datos, porque en esto tú puedes hacer un análisis. Bueno, ellos te dicen también que sacan los datos del Banco Central, ellos te hablan lo mismo. No pueden haber dos datos pero tú has escuchado lo que dice FUSADE, lo que dice la NEP en relación a la cifra. Pero la pregunta, ¿por qué tanta diferencia? Se pregunta uno. No sé de dónde sacan esa diferencia, porque yo no te puedo dar datos que no... De hecho, la NEP ha señalado que ellos no tienen, y lo mismo ha hecho FUSADE, dentro de sus estimaciones, que el crecimiento de 2014 sea de un 2.5%. No, 2015. 2015. Bueno, el mismo Banco Mundial, el mismo fondo no cambiaron hasta los datos, pues, porque se empezaron a ver que se había movido la tendencia de manera positiva. El Banco Central acertó, porque era entre una mínima y una máxima. Entonces, incluso en el último trimestre de este año, creció mucho más por toda la dinámica del comercio, por el impacto de las remesas que se incrementaron a casi a un 3% de incremento en relación al último trimestre del año anterior en materia de remesas. O sea que, Nacho, son datos reales, oficiales.
cualquiera los puede poner en duda, pero entonces te tendría que sacar un documento, te tendría que decir, el 23 de diciembre, junto con el presidente del Banco Central, este servidor, dimos un cierre económico, ahí estaban todos los periodistas, incluso se cuelga en la página web, tú puedes encontrar en los datos del Banco Central todas esas cifras que te estoy dando, no hay para dónde. Ahora, tú puedes hacer un comentario, tú puedes hacer un análisis, por ejemplo, dice, pero no es suficiente. Bueno, pues si no es suficiente, ahora tú dirías, y es suficiente para la demanda histórica que el país tiene en la necesidad de invertir en educación, en salud, en seguridad, un crecimiento que esté por abajo del 3%, no es suficiente. Tenemos que crecer por arriba del 3% y por muchos años consecutivos para empezar a enfrentar de manera más sólida las grandes demandas que tenemos como país, y en esa dirección estamos. Y te puedo asegurar, este año vamos a tener un mejor desempeño. Si no pasa nada extraordinario, que está planteado de que se van a mantener los precios estables de los derivados del petróleo, que la economía de Estados Unidos va a seguir de una manera estable, que las remesas... La medida antimigratoria pudieran, digamos, afectar el flujo bueno, de pero remesas. pero ese es en el plano social. No. En el plano social. Eso provoca, digamos, que baje la remesa. Si la gente empieza a sentir peligro de su permanencia en Estados Unidos... No, la remesa, generalmente la remesa te baja cuando hay una caída de la economía de los Estados Unidos, porque se incrementa el desempleo. La cantidad... Puede ser, había que ver, pero hasta ahora el año 2015 no te muestra que, a pesar de que en los últimos 50 días ha habido toda una redada dentro de los Estados Unidos para enviar a migrantes de distintos países que no están considerados, que tienen un estatus legal dentro de los Estados Unidos, los están enviando, ¿no? Y nosotros por eso tenemos ahora una política de retorno. Pero más allá de eso, todos los datos, todos los indicadores te dicen que los sectores estratégicos claves tuvieron un buen desempeño en el año 2015. Okay. Y el desempeño que estamos previendo para el año 2016 es bueno, sobre todo por las grandes inversiones. Te voy a preguntar en el próximo bloque en relación a los grandes proyectos, sí, ¿no? Okay. Que siguen estando pendientes, ya van varios años, digamos, donde se han presentado como los proyectos del año y no han salido finalmente. Vamos al corte, ya volvemos. En Super Selectos mañana es miércoles súper fresco, día de mucho ahorro en carnes, lácteos y embutidos. Carne molida especial libra 2.25. Posta negra libra 3.85. Hígado de res libra 99 centavos. Lomo rollizo con solomo libra 4.45. Jamón picnic Toledo libra 2.58. Super Selectos. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, el titular de la prensa gráfica hoy día dice: Crisis Café elimina 250.000 empleos. Por eso te trataba el tema, digamos. Bueno, mira, lo que pasa es que hay que tener siempre estos datos. Uno tiene que saber en qué contexto, en qué tiempo y de dónde arrancan. Si uno ve históricamente la estructura económica del país, en qué soportaba la estructura económica, en qué se soportaba la estructura económica
Salvador... Era agraria. En la cuestión agraria, por ejemplo, estaba el café, el algodón y el azúcar. ¿Qué ha pasado? El azúcar ha evolucionado a ser una industria mucho más competitiva, incluso ahora con un elemento importante que se ha destacado en el año 2015, como fue inversiones arriba de los 200 millones en cogeneración de energía a través de la biomasa. Es todo el sector. Ahora somos en la industria azucarera, en la región de los más competitivos por manzana. ¿Por qué? Por las inversiones que le han estado haciendo a toda la industria azucarera. No ha pasado lo mismo con el café, que nos quedamos en un formato cuasi industrial, y entonces nos quedamos más en una forma de abordar la estructura de producción cafetalera bastante artesanal. Entonces la roya impactó en toda la región, nos impactó mucho a nosotros. La plantación de café en El Salvador es bastante vieja. Ahora precisamente nosotros se invirtieron... ¿Tú crees que el gobierno ha reaccionado bien a todo este problema de la roya? Algunos critican de que el gobierno no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Mira, yo creo que lo que pasa es que en la parte de toda la estructura del café, de la producción cafetalera, tenemos que hacer cambios drásticos. Tenemos que apostar a un café de mayor calidad. Tenemos que aprovechar, dar saltos en la agroindustria cafetalera. Tenemos que mejorar la inversión en los beneficios. Tenemos que mejorar nuestra cadena productiva. Tenemos que mejorar cómo el productor logra conectarse bien con el procesador y el comercializador. Cómo abrir, por ejemplo, mercados mucho más interesantes como los que estamos tratando de abrir en Asia. Cómo lograr que las ventanas de colocación de nuestro café tengan una mayor demanda en distintos mercados en el mundo. Y por esa vía tú vendes, porque El Salvador no es un país extensivo. El Salvador no tiene las tierras que tiene Honduras, no tiene las tierras que tiene Guatemala, no tiene la tierra que tiene Nicaragua. Entonces, nosotros estamos obligados a hacer calidad. Unos ciclos productivos mucho más intensos. Y eso es lo que tenemos que entender en el tema del café, que si no le metemos a la industria cafetalera, agroindustria, cuantitativamente vamos a ir perdiendo competitividad en términos de la región. Por ejemplo, ahora, a pesar de la roya, esperábamos una producción arriba de los 900,000 quintales, por ejemplo. Y esperamos que lo cerremos. Bueno, el precio no ha sido malo. Honduras pasó pero te estoy diciendo, pero venimos históricamente de 3 millones de quintales. No, lo que pasa es que comparar con Centroamérica se decía que Honduras ha pasado de 2 millones a 8 millones. Pues su sí, producción pero nuevamente, cafetalera, o sea. pero nuevamente es el tema, ¿a qué le vas a apostar? Porque esta es la gran discusión en el país, ¿a qué le vamos a apostar? Ahora tú me dices, ¿es importante apostarle al café? Sí, por muchas razones. Hemos bajado de una producción de 4 millones a 1 millón por un problema estructural. Históricamente. No, también porque la forma de acumulación económica y de producción económica y la forma en cómo hemos ido montando nuestra plataforma exportadora en el país ha ido cambiando. Ahora, sí es importante seguirle apostando al café. Sí es importante seguir invirtiendo en renovar la planta cafetalera. Hay que renovarla y hay que tener plantas más resistentes a este tipo de situaciones que se nos presentan como es la roya. Hoy la roya, mañana puede ser otro tipo de afectaciones. ¿Está actuando bien el Ministerio de Agricultura en relación a la roya? Bueno, el Ministerio sí ha estado tomando medidas. De hecho, hoy tuvimos, nosotros renovamos prácticamente un poco más de 15 millones de plantitas distribuidas para tratar de regenerar las cantidades de manzanas que se están sembrando, y además por razones ambientales, por razones de empleo, por razones de la estructura exportadora. Es importante mantener ese sector, pero nuestra visión es hacer una mayor inversión en la cadena productiva del sector cafetalero. Bueno, quiero tocar unos minutos en lo que queda de este bloque, que quedan como 5 minutos, el tema de seguridad. Obviamente es la otra gran preocupación. El presidente dijo que seguridad iba a ser el mayor desafío para el año 2016. Bueno, antes de entrar al tema de seguridad. Y muchos, digamos, cuando hablan de seguridad, la gente ha perdido mucho la esperanza de que podamos tener una solución con el problema de seguridad. Yo no sé si cuando iniciamos el año... de la base que tenemos demasiados años. Iniciamos el año contigo y yo te dije que en el tema de seguridad, que es una herencia y una situación compleja de país, no es de un gobierno. Tenemos un poco más de 15 años que el problema de seguridad se ha complejizado y que se ha traducido en una estructura de crímenes y de extorsión, y que ahora, según el último dato que se ha hecho, el Banco Central lo presentó la vez pasada, casi estamos
perdiendo el 16% del PIB en relación de costos, de lo que tenés que invertir en seguridad para poder enfrentar los distintos... A ver, pero una pregunta específica. Pero solo déjame terminar, Nacho, solo que te digo una cosa. Entonces, yo siempre dije que iba a ser un año difícil, porque definimos una estrategia que tiene 3 componentes, que es la prevención, que lleva su tiempo, que es la rehabilitación, donde estamos invirtiendo en todo el sistema de centros penitenciarios, en granjas penitenciarias, para rehabilitar, para tratar de quitar la concentración de reos o privados de libertad dentro de los sistemas, ampliación de los centros penitenciarios, como lo estamos haciendo en el complejo penitenciario de Izalco y en otros lugares como Zacatecoluca. Pero también decidimos perseguir el crimen okay, y golpear la extorsión. Está claro. Y entonces lo que hemos tenido también es una respuesta, era lógico. Okay. Ha pasado en distintas partes Hay del más mundo. homicidios por eso, pero yo no sé si las otras cifras, porque siempre se dice, sí, pero es homicidio, siempre usted habla de homicidio, pero tampoco se habla cuánto hemos mejorado la otra cifra. Y a mí me queda duda si realmente hemos mejorado en robo, hurto, extorsiones. Bueno, todos los indicadores te dicen que hemos mejorado en eso. ¿Qué indicadores? Yo hasta el momento, digamos, no tengo, digamos, los datos en relación a cuánto hemos bajado en extorsiones. Parecería que en extorsiones no hemos bajado, que es el otro gran problema aparte de los homicidios. Bueno, es que mira, yo estoy convencido, y eso lo hemos discutido en el gobierno, la extorsión y el crimen están íntimamente ligados. Y aquí tenemos un problema estructural que se llama organización pandilleril. Y entonces la estrategia nuestra es básicamente golpear la estructura de cabecillas de esa estructura criminal, que hace 20 años era inofensiva, pero después mutó a un comportamiento criminal. Y ellos, la mejor forma de cómo financiarse esa estructura, esa red, que se amplió a escala nacional y tiene su mayor concentración en el área metropolitana, era desarrollando todo el procedimiento de extorsiones. Es decir, yo controlo el territorio y a partir de ahí yo garantizo... ¿Cuánto se estima que es lo que se extorsiona aquí al mes? Es muy difícil darte pero un deben dato. ser varios millones de dólares. Bueno, sí, y esos millones de dólares, yo te decía que ¿en manos de quién están? ¿Cómo se mueven? Porque me imagino, digamos, que habrá ya alguna inteligencia e información, porque es mucho el dinero que se mueve. Yo creo que nada mueve más dinero que las pandillas en nuestro país. Te daba un dato que hace 10 años, más o menos el dato, no más o menos, sino el estudio que había era casi que se perdía por demanda de seguridad y de cuidado de bienes y de vidas y de proteger la tranquilidad de la familia, la comunidad o las empresas, un promedio del 11.5%. Pero ese el y costo ahora de seguridad casi a 16%. Pero la extorsión eso es otra cosa no, estas son estructuras. No, eso incluye todo eso. Cuando yo te digo el costo por estamos hablando de organizaciones criminales que deben manejar muchísimo dinero, porque cada vez que yo escucho y puedo darme cuenta de cómo van aumentando los montos de extorsiones, ¿no? Al que le cobraban 100 o le cobran 200, hay empresas que pagan $18,000, no sé cuánto más. Bueno, es impresionante la cantidad de dinero que puede estar acumulando este crimen organizado. El crimen evolucionó, ¿no? Y por distintas razones se dejó como país que estas estructuras criminales organizadas en distintas marcas de organización se fueran consolidando en el territorio. Entonces la estrategia ahora es desmontarlas del territorio, cortarle los mecanismos de comunicación, tratar de aislar totalmente cortarle el dinero, pues ya haber un flujo de dinero importante. Y también cortarles el flujo. Pero ¿cómo cortas el flujo de dinero? Es desarmando la extorsión. O sea que no puedes tú avanzar en una dirección de bajar el crimen si también no cortas la extorsión. Vicepresidente, ¿puede haber una autocrítica en relación a seguridad? Porque me imagino que si el presidente de la República va a hacer cambios en seguridad, es lo único que se ha anunciado, que en seguridad sí van a haber cambios. Si el presidente de la República va a hacer cambios en seguridad, es porque algo ha fallado. Mira, lo que pasa es que yo, por lo menos te voy a trasladar lo que hemos evaluado al final de año. Y lo voy a hacer de manera franca. Y yo he insistido. Esta batalla contra el crimen y la extorsión no la íbamos a ganar en una semana ni en un año. Y estaba clarísimo que a la hora de desatar una estrategia como la que estamos impulsando ahora, bueno, si hemos tenido más de 60 policías muertos, pues, junto con miembros de nuestras Fuerzas Armadas, heroicos policías y soldados que han entregado la vida protegiendo la vida de nuestros ciudadanos.
Eso no tiene comparación con años anteriores. El desempeño de la policía, el trabajo de la policía en el año 2015 ha sido como pocos. Es impresionante la manera en que la policía ahora ha desplegado todo su esfuerzo. Pero claro, teníamos ya bastante tiempo de que no desplegábamos una fuerza de persecución como lo que estamos haciendo ahora. Ahora, hemos tenido respuesta también del crimen organizado. Y nos va a tomar un tiempo. Ok, y eso ha hecho aumentar los homicidios, ha dicho usted, ha dicho el gobierno. Sí, porque hay un mayor nivel de confrontación. Ya, correcto. Y tenemos, pero hay una cosa, ¿no? Pero algún nivel de autocrítica, porque si van a haber cambios en seguridad, es porque algo no ha funcionado, algo no se ha hecho bien. Pero es que los cambios que tú tienes que hacer es para mejorar incluso los desempeños. ¿Cuál es el tema que ahora te tiene ensombrecido el tema de seguridad? Es el aumento de las cifras. Claro, en esas cifras van una cantidad impresionante de cabecillas de pandillas. Pues también se le han dado bajas a cientos, por no decirte un par de miles, de gente de las pandillas. Ahora, nosotros no solo podemos concentrarnos en el tema de la persecución, vamos a seguirlo haciendo. Hay que mandar un mensaje claro que más allá del sacrificio que tengamos que pagar o que estamos pagando, esta batalla contra el crimen y contra la extorsión la tenemos que ganar como país. No hay otra forma. Y el Estado, el gobierno, la fuerza pública tiene que establecer sus reglas del juego en el territorio. Y eso es lo que vamos a consolidar en el año 2016. Vamos a tratar de garantizar ganar el territorio, controlar el territorio, evitar que la fuerza criminal se tome el territorio, se consolide el territorio, porque esa es toda la batalla que estamos librando. Y claro, una estrategia especial para los centros penales, que ahí estamos bloqueando todas las señales, estamos montando unas tecnologías importantes. Hoy, el año 2016, tenemos un proyecto de primer nivel que se va a anunciar dentro de poco, que es un proyecto prácticamente de montar un sistema de tecnología de última generación en todo el área metropolitana, como la primera fase, que va a ayudar mucho al desempeño de la policía, al desempeño de la policía de los ¿Un sistema de información? Los sistemas de información, los sistemas de videovigilancia, sistemas de alerta rápida, sistemas de respuesta. Hay que montarlo, como lo tienen otros países. De hecho, por ejemplo, Ecuador. ¿Esto viene de alguna idea de lo que hizo Giuliani cuando vino? Bueno, Giuliani lo hizo en Nueva York. Giuliani lo hizo en Nueva York con un sistema distinto en aquel momento. ¿Ya? El último sistema importante que se ha montado es el EQ11, se llama, en Ecuador, que se montó un sistema en todo el país, pero empezó por el área metropolitana de Ecuador, de Quito, y solo con la puesta en marcha de ese sistema bajaron automáticamente un poco, como entre el 31 y 32% de las incidencias delictivas. EQ11. Sí, que es un sistema completo donde tú tienes desde cuadrada toda, por ejemplo, desde Ilopango hasta Santa Tecla. Tienes un sistema totalmente controlado, calles, bocas calles, todo un sistema que te identifica placas, te identifica en caso de que haya un robo, que haya cualquier acto delictivo. Inmediatamente te lo capta. Y el sistema tiene la capacidad inmediatamente de conectar con quien corresponda, el que está más cerca, el que puede reaccionar más rápido. Y si no lo puedes hacer en el momento, hay un ciclo de investigación que en cuestión de días o de semanas te puede llevar. ¿Este sistema ya está adquirido? ¿Ah? ¿El sistema ya se adquirió? En eso estamos ahorita ya, y ojalá que podamos. ¿Cómo se va a adquirir? ¿Pasa a préstamo o en base a...? No, con el recurso de la contribución. ¿Es caro? Es caro. ¿Cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, es bien difícil darte datos, pero por ejemplo, una primera fase depende cómo la implementes, porque tiene hasta sistemas para bloquear llamadas, para aislar zonas, por ejemplo, hasta de un kilómetro cuadrado, etcétera. O sea, tenés toda una tecnología. Y la primera fase no hemos llegado todavía a un punto, pero sí, te cuesta un par de millones, porque es un sistema buenísimo y eso le va a ayudar ya a los vehículos, a muchos vehículos de las policías que vas a poner ya tienen sistemas de grabación 360 grados y se conectan directamente mandándote las imágenes. Entonces necesitamos también meter nuevos sistemas de controles que nos permitan a nosotros reducir la capacidad de acción del criminal o digamos de los grupos criminales. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Todavía quedan temas muy importantes que tratar con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.
Ya volvemos. Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega El pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio va en $100,000. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada, Te está quedando precioso. por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Bueno, hay otro tema importante que es, y que ha estado estos días en las noticias, que es el tema del aumento de tarifas por parte de ANDA, que ha sido muy criticado por la oposición, especialmente por el Partido Arena, y por algunos sectores, obviamente, que se han visto desfavorecidos por este aumento en las tarifas. Se habla de aumentos, en algunos casos, de un 298%, y el presidente de ANDA hoy día estuvo en una comisión, la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, señalando, digamos, que era necesario hacerlo, que lo que estaba haciendo él era focalizando, algo que hablaba mucho algunas instituciones como FUSADE, focalizando el subsidio. Pero junto con eso pidió a la Asamblea la aprobación de un préstamo por $64 millones para reactivar la planta Las Pavas. Bueno, mira, lo más importante ahora, si queremos crecer igual o más allá del 3%, es tener un buen servicio de agua. La demanda de la industria, la demanda del sector construcción, la demanda del sector residencial. En las últimas décadas, este tema se ha visto de manera muy superficial y es clave, no solo para la calidad de vida de la gente, para la salud de los salvadoreños, sino para el desarrollo económico. Sin agua no hay desarrollo económico, sin agua no hay industria, sin agua es muy difícil pensar que vamos a crecer. Entonces hay que invertir en esa área y de hecho, para repotenciar toda nuestra capacidad de dotar de agua al país y de dotar de agua en este quinquenio hasta el último rincón de los cantones y de los municipios, necesitamos invertir en Las Pavas. Las Pavas es una de las áreas más importantes en materia de generación de ese líquido tan importante. Ahí hay dos créditos que se están uniendo, uno del Banco Central de Integración Económica, BCE, y el otro es un fondo francés que viene en condiciones pero muy favorables y que se busca garantizar que podamos invertir, porque en esa zona ya el tiempo útil de todas las turbinas, las maquinarias, estén en una situación muy complicada. Además, hay que hacer trabajos de ingeniería importantísimos en esa zona. Yo espero que allí no tengamos ningún problema y que en el más corto tiempo podamos tener el aval de las distintas fracciones para este préstamo tan importante. Yo estoy convencido que ese préstamo tiene que pasar. Ahora, porque lo hemos hablado con el sector privado. Tenemos un montón de desarrollos urbanísticos que están en esa ruta y hay que dotarlos de agua. Hay que hacer inversiones, por ejemplo, en el lago de Ilopango para tener un importante soporte y de producción. Okay. Tenemos planteado invertir este año y el otro en toda la renovación del sistema de drenaje del área metropolitana, que ya tiene 40 años, 45 años
solo están asolvados totalmente los sistemas, por eso es que siempre que llueve, y llueve poco y tú ves que toda la zona del Escalón, toda la zona que va bajando de Santa Tecla, esa zona que va entrando para la zona de San Jacinto, Metrocentro, toda esa zona están colapsadas los drenajes. Entonces hay que empezarlos a renovar. A ver, pero mire, yo escuché una cosa hoy día importante en la Asamblea Legislativa, que dijeron un par de diputados que me parece que sí, digamos, esto es importante, y es transparentar la situación de la ANDA. Porque también Fortín dijo cosas importantes, como por ejemplo, nosotros somos una institución autónoma que se financia sin ningún peso del presupuesto general de la Nación, tenemos que autofinanciarnos y obviamente, digamos, no nos es fácil, ¿ya? Y tenemos un montón de necesidades. Sí, pero se preguntan, ¿y cómo están los recursos? ¿Cuánto es lo que ingresa? Mira, ¿Cuánto es lo que necesita? ¿Cuánto es lo que sale? Sí. Y pareciera que en esto, históricamente, y todavía no existe una transparencia más grande, más como el agua, ¿no? De lo que son los ingresos y egresos de la ANDA. Bueno, como ¿No cree usted que hay que ir por ahí, digamos, empezando para poder convencer a la población? No, yo creo que tú mira, y también otra cosa, digamos, que ya sabemos todos, que sigue habiendo un mal cobro, ¿no? Porque usted se encuentra de repente con casas de los mejores barrios de este país pagando $2-3 y la casa del lado paga 200. ¿Cómo se entiende? Y también esto de que le llegue el cobro a gente que no le ha llegado el agua. Históricamente ha sido un sistema con distorsiones. Distorsiones en el subsidio, distorsiones en la manera del cobro. Incluso zonas que tendrían que pagar más pagan como cualquier casa allá en la Sacamil. Y todo eso se tiene que ir perfeccionando. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Pero tú tienes razón, en la Asamblea tienes razón. El país, hay algo que el país tiene que estar claro. Ninguna autónoma puede esconder ningún dato. O sea, el presidente en eso ha sido clarísimo. Los datos se tienen que transparentar. El presupuesto tiene que estar claro. El presupuesto es público. No puede haber ninguna cantidad de dinero escondido. Ahora que tenemos una ley de acceso a la información que es impresionante, la manera en que hemos avanzado en los últimos años en el país, ninguna institución puede decir yo esta información no la doy, mucho menos en la Asamblea, ¿no? Entonces el ANDA tiene un presupuesto anual, tiene un sistema de ingresos proyectado, tiene un sistema de egresos proyectado, tiene ya, y este servidor ha estado muy cerca de eso, tiene un plan de inversiones públicas para responder a la gran demanda de agua que todavía tenemos a lo largo y ancho del país, pero no solo basta la demanda de agua en términos de cantidad, sino también de calidad. Hay que hacer trabajos importantísimos. ¿De fuga de agua? Muchísimo. Bueno, tú sabes que todavía el nivel de fuga de agua es alto, precisamente por lo que te estoy planteando. La falta de inversión, de actualización de tecnologías ha producido que muchas zonas estén totalmente asolvadas y prácticamente casi llegamos a un poquito más del 30% en que se te drena la manera en cómo conducís el agua por las distintas tuberías. Entonces yo creo que es importante que también entendamos esto. Vamos a ver, hay un segmento importante de la población que tiene que seguir siendo subsidiada por los bajos ingresos que tiene, es claro. Y más del 84% actualmente sigue teniendo un nivel de subsidio. Todos aquellos que están bajo 20 metros cúbicos están subsidiados y es importante darles un nivel de subsidio. Pero lo que sí hay una decisión es que cada día tienes que focalizar mucho más el subsidio, aquel que realmente lo necesita. Porque también el agua, tenemos que ir agarrando conciencia que tenemos que no solo cuidarla, sino también pagar un precio justo por el agua. Ahora, han habido algunos errores posiblemente de cómo se mide, de cómo le llega la factura en el sistema de cobro o, por ejemplo, en la zonificación. Y claro, ahí definitivamente el ANDA tendrá que poner un mecanismo, como ya se le ha dicho, para tratar de responder a esas distintas demandas e inquietudes ciudadanas. Tenemos también un organismo, que es digamos, la Dirección de Protección al Consumidor, donde también se pueden procesar todas estas quejas. Pero estamos en un momento importante donde un problema de sistema o una falla de sistema no nos puede llevar a la conclusión como país que no hay que invertir en este sector. Invertir en el sector hídrico, invertir
en dotar al país de pero no solo creo que también la gente debe estar más educada y más informada en relación a cuál es la situación. No, si estamos de acuerdo, si toda aquella información que se requiera hay que darla. Yo no encuentro una razón. Me queda un par de minutos para este bloque, vicepresidente, y hay un tema importante que hoy día se conoció, la resolución de la Sala Constitucional que ordenó a Casa Presidencial entregar la información sobre los gastos en publicidad que hizo el gobierno anterior, pero también los gastos de los viajes que realizó el presidente de la República y la primera dama, y también, digamos, los gastos que se hicieron en algún tipo, digamos, de festejo o recibimiento a funcionarios extranjeros. ¿Cómo recibe Casa Presidencial esto? Mire, es una resolución de la Sala, ¿no? Ahí hay un pequeño espacio donde la ley te dice aquel tipo de información que está reservada. Por ejemplo, como esta discusión que se armó hace poco sobre si es o no obligación dar sobre la situación de salud del presidente, por ejemplo, que son cosas bien privadas, bien personales. O por ejemplo, sobre este tema de los viajes del presidente o del vicepresidente, en el caso que estemos hablando de los dos funcionarios de más alto nivel en el gobierno. Y entonces sobre esto ha habido un gran debate, una gran discusión. Hoy la Sala ha resuelto de esta manera, como tú dices. Hay que estudiar la resolución detalladamente, hay que ver qué es lo que establece, hay que ver qué es lo que demanda. Y yo tampoco veo por qué nosotros no veo que haya nada malo tampoco en dar la información que se requiera. Si la Sala te lo pide y si eso es un mandato que tenés que cumplir, hay que cumplirlo. Me parece que no es sano tampoco quererle buscar a este tipo de cosas. Tampoco un presidente o un funcionario no puede viajar en carreta, ¿no? No, obviamente. O sea que tampoco te vas a poner a que vamos a regresar. No, pero la pregunta viene porque el mismo gobierno en ocasiones anteriores ha señalado que eso es información reservada. Bueno, porque la ley así te lo establece. La ley de acceso a la información. Ahora la Sala, me imagino que ahora ya no puede ser reservada. La Sala ha hecho una interpretación, un estudio, una consideración, como ha hecho con muchos otros más decretos o leyes vigentes, y entonces, más allá de que se esté o no se esté de acuerdo, se comparta o no se comparta esa resolución, si hay un mandato ya establecido, el gobierno va a cumplir. Resolución definitiva, el gobierno siempre ha cumplido. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Juega más, gana más. Con el pozo de la lotería, ahora tú decides el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes.
así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres Sistema estar. Fede Crédito, queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Placer saludarles en esta noche de martes. Vemos lo que nos dice Mario Clímaco. Dice, decir que con las remesas el país crece cuando en su mayoría se convierte en dinero muerto. Efraín Mejía, ¿qué tipo de mercados? Yumex se va del país, costos de ande elevados, petróleo barato, pero productos caros, plantea. Dice Luis Ovidio López, ¿por qué casi no sacan al presidente? Solo Óscar Ortiz sale en los medios. ¿Qué pasa con el presidente? Pregunta. Rodrigo Cerritos, Óscar, ¿qué le parece el aumento del 3% para 2016 como propuesta de ANEP para el salario mínimo? Héctor Mengíbar, en 2014 tenían 5 años y medio de gestión o no, le pregunta. René Panameño, en los gobiernos de Arena la policía no se enfrentaba a los delincuentes, solo veían que el pueblo moría, apunta. Dice Napoleón Cornejo, ¿y cuándo? En su plan, ¿cuándo se bajan los homicidios, extorsión y desapariciones? No digan que no saben, plantea. Dice Ramos, señor vicepresidente, ¿qué hicieron los batallones? ¿Desaparecieron o los tienen amarrados aún? Carlos Calderón dice, ¿por qué poner a Luz Estrella como presidenta de CEPA y no a un especialista en materia aeroportuaria? ¿Por qué no corrigen? Pregunta. Juan Carlos Sura, ¿alguna opinión del trabajo del alcalde de Santa Tecla? Despidos, cierre de negocios, prohibiciones en área de cafetalón, etcétera. Alexis Enríquez, mejorar el desempeño pasa por reacomodar a los mandos, incluyendo a los ministerios. Finalmente, Luis Llanes, ¿por qué no usan al ejército para la recuperación del territorio? Los delincuentes gobiernan hoy barrios y colonias. Vamos al estudio. Okay. Bueno, no hay dólares muertos. Si mejora la remesa y viene más dinero al país, siempre eso es bueno, es importante. Imaginémonos que no viniera la remesa, como cuando fue la crisis en Estados Unidos y cuando hubo un decrecimiento de -3 en el país, se impactó también negativamente la remesa. Yo creo que lo que no podemos es pensar que a partir de la remesa o solamente de la remesa, el país va a tener un crecimiento sostenible, o eso es lo mejor que le puede pasar al país, lo mejor que le debe pasar al país, y que tenemos que construir para el país es una economía sólida, basada en industria, basada en una estructura exportadora, basada en un mercado que sea capaz de responder a la demanda nacional, basado en un potencial humano cada vez más competitivo, más formado, más actualizado en las nuevas técnicas de las cadenas productivas. Por lo tanto, la remesa solo es un indicador, es un instrumento de toda la economía, no puede ser el único. De hecho, en gobiernos anteriores el gran problema es que le apostamos mucho a depender de la remesa. En los próximos 10, 15 años, incluso la remesa va a tender a bajar. No podemos estar soportando nosotros el futuro de la economía en el dinero que nos va a venir de esa manera, porque ya es la segunda y tercera generación que va a entrar en dinámica en los Estados Unidos. Entonces ya no va a tener esa nostalgia por la tierra. Sí, va a seguir viniendo la gente, pero posiblemente ya no mandando las mismas cantidades de remesas. Así es que nosotros hay que aprovechar este tiempo para poder construir una economía fuerte, una economía sólida. Por el otro lado, Luz Estrella es viceministra de Economía. Es una especulación. Bueno, tú lo dijiste, es una especulación. Y Le paso pregunto, a decir que el presidente... Le pregunto, porque así se ha manejado, como no es una especulación. No formal. No, es una información que no tiene base. Ya. Porque el presidente lo que anunció en el Consejo de Ministros es que después de terminar el balance que estamos cerrando, consideraría la posibilidad de algunos cambios. Y es normal en cualquier ejercicio de gobierno, cuando se cierra un año, cuando se cierra un ciclo, como el caso de ahora, 1 año y medio, o cuando cerremos el ciclo del mes de junio, el presidente está en toda la potestad de poder hacer los cambios que él considere que son necesarios o convenientes para poder garantizar el cumplimiento de sus metas y de sus compromisos con la población. De tal manera que por eso no hay que extrañarse. Y cuando el presidente salga a decir si consideró necesario hacer algunos cambios en el gobierno, hay que tomarlo de manera normal. Okay. Es parte del ejercicio. ¿Le voy recordando, vicepresidente, sí. alguna? Jumex, ¿qué pasó con Jumex? Jumex es un tema más
de los niveles de restricción que tenía el mercado mexicano. Jumex va a seguir aquí desarrollando toda su distribución, pero ellos tenían un problema de exportación de cara a México. Entonces, y siendo también una empresa mexicana, ¿no? Entonces han decidido redefinir su matriz. Nos hemos comunicado con ellos están operando en Nejapa, un poquito más de 150 empleos. Ellos nos enviaron una carta diciendo que siempre van a mantener toda su cadena de distribución en el mercado salvadoreño. Pero bueno, eso es parte de la dinámica de desarrollo y competitividad de las empresas. Así como, te digo, así como Jumex ahora ha hecho ese movimiento que no tiene nada que ver con otros factores, acabamos de tener una inversión de más casi de 100 millones de proyección, por ejemplo, de OPP Field, de una empresa peruana que está instalada en Opico y que vamos a inaugurar la primera fase en estos meses. O Tropigas, por ejemplo, que el 5 de febrero vamos una inversión de 42 millones y que va a ser la planta más importante de toda la región, etcétera. La propuesta de aumento de un 3% al salario mínimo por parte de ANEP. Es práctico. Nosotros hay una propuesta que está planteada de entre 250 y 300 dólares en 2 campos, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Esto se ve en el Consejo, están ya las pláticas, los intercambios y esperamos que al final logremos tener un resultado positivo, favorable, porque ya en la región centroamericana más o menos los salarios mínimos entre 250 Pero me parece que la pregunta del amigo televidente era si le parecía poco un 3% de aumento del salario mínimo. No, lo que se ha propuesto, te digo, son... por parte del gobierno. Sí. La pregunta es, ¿qué le parece que ANEP esté proponiendo un aumento de un 3%? Es una propuesta de ANEP, pero no necesariamente nos tenemos que quedar ahí, es muy pequeña, muy baja. Nosotros necesitamos estimular la demanda interna, necesitamos estimular la posibilidad del ingreso para multiplicar también la demanda. Y esto es una operación también económica que es importante y que ha dado también buenos resultados en otros países. Y también hay que equilibrarnos con la región. Nosotros no nos podemos quedar atrás de la región en materia de salarios mínimos. Hay una pregunta que la voy a interpretar porque me parece que por ese lado iba, que se refería a los batallones que en su momento se anunciaron para combatir a las pandillas y que no se han visto todavía funcionando. ¿Cómo no? Sí, aparentemente. Están funcionando en una combinación entre Policía Nacional Civil y Fuerzas de Reacción Rápida del Ejército. Hay una buena cantidad de miembros del Ejército involucrados en operaciones de seguridad pública bajo el mandato del Presidente de la República, fuerzas combinadas. De hecho, este fue un año duro para la policía y los miembros del Ejército. Más de 60 bajas tuvimos en el año 2015 y las operaciones de campo que se han andado haciendo son operaciones muy fuertes que han golpeado de manera muy potente también a estructuras de cabecillas de pandillas en distintas partes del país y esas operaciones van a continuar. ¿Alguna opinión sobre la labor del alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawes? Ya no estoy yo ahí, yo pasé 14 años, fue un gran orgullo para mí transformar esa ciudad, dejar de una Santa Tecla creciendo, en una Santa Tecla activa económicamente, una Santa Tecla que se convirtió en un punto de atención del país y a nivel internacional. Y ya hoy la gente decidió por un cambio y bueno, esperemos que el actual alcalde haga su desempeño y ponga en marcha su propio estilo. ¿No hay críticas a la labor? No me corresponde a mí, realmente a quien le corresponde evaluarlo son a los tecleños. Gracias, vicepresidente. Nacho, gracias. Y como tú sabes, siempre estamos abiertos para poder intercambiar sobre los grandes temas del país y mantener lo mejor informado al pueblo salvadoreño. Así que un fuerte abrazo. Le agradezco muchísimo su presencia esta noche y amigos televidentes, le agradezco también por la sintonía de ustedes y los espero mañana. Mañana vamos a estar conversando con el nuevo fiscal general de la República, que hoy día hizo importantísimas declaraciones. No solamente señaló que está haciendo 60 cambios dentro de la fiscalía, sino que también habló de algunos problemas de infiltración dentro de la fiscalía. Mañana a las 8, el fiscal general de la República. Que pasen muy buenas noches.